Muy buenos días a todos los estudiantes que están entrando a la clase. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, igual, aquí esperando el almuerzo que se viene tentador hoy día. ¿Cierto? Hoy día está, bro. Que los compañeros vayan bajando sus audios, por favor. Sí, por favor, que vaya apaguen micrófonos. Yo igual lo puedo hacer desde acá, no hay problema. Así que, no problem. Ahí está. ¿Por qué no entra dos veces la señorita Brenda Hola, Bernal? profe. Hola, hola. Va, la señorita Brenda Bernal entra dos veces, me parece. Si quiere Hola, repetir la profesora. clase. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya. Ahí está don Excelente. Juan, Ruth, eh, ¿quién más está? Jacqueline, ay, ¿qué más falta? Rosa, ahí falta entra la señora Rosa Trecanahuel. Perfecto, vamos a admitirlos a todos y vamos a comenzar en honor al tiempo porque ya después ustedes aquí terminan así con el diente. Así que démosle, ¿no? Vamos a trabajar. Aquí está. Estaba mirando recién la actividad y vamos a... Eso es. Ya, ahí sí. Y la Janina tan oscura que se ve, Sí, está en penumbras. está camuflada. Sí, ahí está como un... No se quiere notar. Quiere pasar piolita, ya. Bienvenidos, ¿cierto? A estas clases virtuales de historia, ¿cierto? De Valle Verde Consultores, que les está dando la posibilidad de estudiar a distancia, producto de esta pandemia que nos ha azotado. Así que nada que hacer, aquí tenemos nosotros mucho que trabajar hoy día, así que estando a la distancia igual hay calor humano, ¿cierto? Así que eso del frío no hace frío, ¿cierto? El frío es psicológico. Muy bien. Avancemos, clase 7 de nuestro segundo ciclo de Valle Verde Consultores, como yo les decía, la Revolución Francesa y la sociedad contemporánea. Chiquillos, aunque ustedes no lo crean, la Revolución Francesa es importantísima para nuestro país. Ya me van a decir, la profe me está contando un cuento. No, es verdad. Vamos a ver por qué más adelante, ¿ya? Pero para que sepan, nuestra Revolución Francesa, o esto que estamos estudiando acá en nuestra clase, es importante para Chile. Vamos a ver cuál es la influencia que tuvo la Revolución Francesa más adelante. Ahí están entrando más alumnos. Primera cosa, siempre hay que dar las normas de la clase. Es muy importante recordar, ¿cierto?, cómo nos regimos nosotros dentro de esta clase de historia. Primero que nada, vamos a mantener una actitud de respeto y así colaborar con la unidad del grupo, ¿ya? Después vamos a estar en un espacio, ojalá en la medida de lo posible, libre de distracciones, ¿ya? Para que de este modo ustedes se puedan enfocar en el objetivo de la clase. ¿Ya? Luego, este medio que es el Zoom es creado única y exclusivamente para la realización de las clases, por lo que debemos evitar hacer intervenciones de cualquier otro tipo. ¿Ya? Durante la clase también van a existir momentos en los que ustedes como estudiantes deberán realizar algunas intervenciones. Estos momentos estarán indicados porque les habla la profesora y tendrán un tiempo determinado. Y luego, las respuestas a las preguntas que se les formulen deben quedar registradas en las distintas páginas de los libros que ya fueron avisados. Muy bien, vamos entonces a continuar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de la clase? Primero que nada tenemos dos objetivos que nos va a ayudar a este momento. Vamos a conocer los hitos, ¿cierto? Las etapas de la Revolución Francesa y después vamos a reconocer cuál es la influencia y el legado de este proceso en las formas de organización política contemporánea, porque desde ahí hay mucho paño que cortar lo que ha dejado la Revolución Francesa. Muy bien. ¿Qué haremos hoy? Módulo 2, época contemporánea y siglo XX, unidad 1, la Revolución Francesa y la sociedad contemporánea, página 24 a la 42. Ahora sí, jóvenes, activemos nuestro conocimiento previo. Y ustedes me van a decir, ¿qué vimos la clase pasada? Hay dos temas importantes, recién lo vimos por WhatsApp. A ver, ¿cuáles eran esos temas? A ver, ¿qué me pueden decir? Son dos temas de importancia. Fueron La dos temas Revolución Francesa, Ya, dentro de la Revolución Francesa nosotros trabajamos dos temas en la clase pasada. ¿Alguien los puede recordar? la crisis del antiguo régimen, Muy bien, primera cosa. Ahí tenemos la nubecita de la crisis del antiguo régimen. ¿Ya? ¿Y cuál era el otro tema? Factores que implican la revolución en Francia. ¿Qué explicaron la revolución? Perfecto. Aquí estamos trabajando, chiquillos, lo que se conoce como una activación de conocimientos previos a través de la técnica de lluvia de ideas.
Por eso están las nubecitas, y las nubecitas no son porque sí, las nubecitas tienen que ver con un sentido, tienen una finalidad, ¿ya? Ven, ahí están las gotitas del antiguo régimen. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿A qué se refería con crisis del antiguo régimen? ¿Qué palabras, qué conceptos, qué ideas pueden ustedes rescatar de ese punto? A ver, díganme ustedes. Aquí los voy escribiendo con el mouse. A ver, ¿qué cosas? A ver. ¿Qué hablábamos la semana pasada del antiguo régimen? ¿Cómo era el antiguo régimen? ¿Cómo estaba dividido socialmente el antiguo régimen? A ver, eran 3 elementos importantes ahí. La nobleza, Eso es. A ver, otra vez. ¿Qué más? el clero Muy bien. y ¿Y qué el más? tercer estado, el llano. Y al tercer estado. Ahí vamos a poner el tercer estado. Muy bien. Muy linda mi letra. Precioso. Ahí tenemos, chiquillos, la crisis del antiguo régimen. Se entiende. Que lo hago con el mouse acá. Pero se entiende. La nobleza, que es la letra N, el clero, que es la letra C, y el tercer estado, o también estado llamado estado llano. ¿Cierto? Estado llano. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Sí, está bien, no hay problema. No se rían de mi letra, ya que lo hago con el mouse. Janina, Lola Janina se ha reído toda la mañana. Está contenta, está No, contenta. que lo paso bien, disfruto las clases. Maravilloso, muy bien. Perfecto. ¿Y qué factores son los que explican la revolución? ¿Qué pasaba para explicar la revolución? ¿Qué cosas nos ayudaban a explicar la revolución francesa? Las ideas de ilustración, Muy bien, la letra I, entonces, ya saben que la ilustración, ¿qué otra cosa más? crecimiento y desarrollo de la burguesía, Perfecto, la burguesía. ¿Y quién era la burguesía? A ver, ¿quién me puede decir quién era la burguesía? Comercio importante. Eran comerciantes. Bien. Uy, mi O me quedó súper fea, pero ahí. De comercio. Perfecto. ¿Algo más que le podamos agregar? y la independencia de Estados Unidos. Muy bien. Ahí vamos a ponerle US. Ay, chuta. USA. Esto también significa Estados Unidos, ¿ya? Perfecto, muy bien. Ahí tenemos entonces los 2 elementos importantes, ¿cierto?, de la Revolución Francesa que vimos en la clase pasada. La crisis del antiguo régimen, nosotros aquí caracterizamos lo que eran los estamentos sociales. Recuerden, todo esto eran estamentos sociales, no eran clases sociales, ya para que se entienda. Estamentos sociales, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, los factores que lo explican. La ilustración, en la letra I, la burguesía, ¿cierto?, que eran ricos que se hacían ricos a través del comercio, no eran aristócratas, sino que eran nuevos ricos, y la independencia de Estados Unidos, que nos ayudan, ¿cierto?, a regar, a mojar a esta señora y a este caballero. ¿Qué creen que yo le iba a hacer así nomás esta activación de conocimientos previos? No, pues una señora que le está mojando el conocimiento tal como ustedes se están empapando ahora, ¿cierto?, de la clase de historia, y el caballero también está un poquito mojado, pero no importa, se está mojando con contenido, con conocimiento. Muy bien, chiquillos, perfecto. Ahí tenemos, ¿cierto?, lo que vimos en la clase pasada. Y hoy día vamos a trabajar cuáles son las 4 etapas de la Revolución Francesa y cuál es el legado de la Revolución Francesa. Muy bien. Vamos viendo. Atención. ¿Cuáles son las etapas de la Revolución Francesa? Son 4. Los Estados Generales, la Asamblea Nacional Constituyente, también tenemos la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional. Vamos a comenzar por la primera para que se vaya entendiendo mejor en orden de desarrollo de estas etapas, ¿ya? Página 25 a la 26 de su texto de estudio, ¿ya? Tenemos que decir que los estados generales se desarrolla, ¿cierto? Ustedes saben de que los reyes no gobiernan solos, siempre hay asesores que los ayudan, que los aconsejan. Bueno, en este caso han asesorado al rey. Y se desarrolla una votación por estamento social. La nobleza, el clero y el tercer estado o estado llano, ¿ya? El tercer estado no se sentía conforme respecto de esta votación, ¿cierto?, de estas elecciones que se estaban desarrollando en Francia, y dicen, ¿saben qué? Yo me voy, esta cuestión no me representa y hago mi propio grupo. Y crea el tercer estado o estado llano una nueva asamblea separada de los estados generales, ¿ya?, a la cual se denominó Asamblea Nacional Constituyente. Me suena a cuento conocido esto, ¿ah?
Mire, qué interesante esta cosa, como que está como bastante similar a lo que pasa hoy en día en nuestro país, ¿ah? No es algo como ustedes están viendo la historia de Sí. repente cíclica. Cambian los hechos, cambian las historias, sin embargo, ¿cierto? Nos ayudan a poder entender por qué estamos como estamos ahora y qué podemos hacer para solucionarlo, ¿ya? Esta Asamblea Nacional Constituyente que fue desarrollada por el tercer estado estaba con representación de la nobleza, ya claro, con una representación, si no eran todos, ¿ya? El clero estaba representado por algún representante, la nobleza también, y todo esto, chiquillos, ¿era para qué? Para poder salir de la crisis en la que estaba sumergida la Francia de aquel entonces, ¿ya? Ustedes saben que el rey Luis XVI era un completo, no era rey en realidad, era solamente un hombre que tenía poder y no lo sabía manejar, ¿no? Lamentablemente no supo desarrollar muy bien su labor en ese sentido. Ya, el rey se sentía amenazado por esta asamblea, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaban los aires bastante alterados, bastante belicosos. Por lo mismo, el 14 de julio de 1789 se desarrolla un hecho que fue fundamental dentro de la Revolución Francesa. Se toma la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla? Es como un castillo, un palacio que existe hasta el día de hoy en Francia, el cual era como la sede del gobierno del rey, como donde el rey hacía su toma de decisiones. Era como el baluarte de lo que era la monarquía absoluta de aquel entonces. Entonces el Estado llano hace esta toma como para poder decir, ¿saben qué? El rey no hace nada por nosotros, nosotros vamos a destruir al rey. Muy bien. 2 años después, en 1791, se crea una constitución en Francia. Lo que tenía como particularidad era que en esta constitución se separaban los poderes del Estado, son 3, yo siempre les he dicho. En este entonces, o sea, en este momento, antes de la toma de la Bastilla, los poderes los tenía el rey, ¿ya? Por eso se llamaba monarquía absoluta, porque el poder era absolutamente tomado por el rey. Estaba el poder ejecutivo, estaba el poder legislativo y estaba el poder judicial. ¿Ya? Esos 3 poderes los tenía el rey. Ahora no. Dentro de esta constitución se separan los poderes. El ejecutivo lo tenía una parte. El legislativo estaba en otra parte. El judicial estaba en otra parte. ¿Ya? Eso sí, el voto que aparece dentro de este proceso es un voto que se conoce como censitario, que también estuvo ligado en un momento dado a la historia de Chile. El voto censitario es el voto de algunos, no de todos. Tenían que representar o tenían que, ¿cómo se dice la palabra? Acreditar que tenían cierto estudio, cierta cantidad de dinero, digámoslo así, ciertas propiedades para poder votar. No cualquiera podía votar. O sea, todavía el Estado llano, el tercer Estado, no se sentía tan representado. ¿Por qué? Porque en aquella época el analfabetismo, la gente que mendigaba, qué sé yo, todos ellos no tenían una representación. Aquí hasta el voto era dividido por tu condición social, ¿ya? Y dentro de esta época se desarrolló lo que era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que era hubo antes algunos, ¿cierto? En Persia, en aquel entonces, en el pasado, hubo algunos, también aquí en Roma también hubo otro tipo de declaración, pero aquí como que se establece de forma definitiva las bases de lo que son los derechos humanos de hoy. Estas como los cimientos, ¿ya? En la página 28 a la 29 aparecen los otros 2 elementos de estas etapas de la Revolución Francesa. Para empezar, tenemos aquí la Asamblea Legislativa, que está en la página 28 y 29 de su texto de estudio, ¿ya? Esta conformación estaba apoyada por el rey, ¿ya? Sin embargo, el rey, como les decía, se sentía bastante amenazado y huyó de Francia, perdón, y se fue a Austria, ¿ya? Se declara la guerra a Austria por haber albergado al rey de Francia, ¿ya? ¿Cierto? En 1792, esta guerra agudizó aún más la crisis económica que tenía Francia en este proceso. Por lo consiguiente, bueno, el rey se arrancó, lo destituimos, chao rey, se destituye el rey y se crea una nueva asamblea, ¿ya? Que ahora sí tiene voto universal, la cual se llamó Convención Nacional. Desde 1795 hasta 1790, o sea, 92 a 95, 1792 a 1795, ¿ya? Se anulan, ¿cierto? Hubo una abolición de la monarquía. En Francia ya no hay más reyes por ley, ¿ya? Se establece una república democrática. Eso sí, los derechos eran casi universales.
¿ya? En esta época es donde todo lo que son la monarquía, los nobles, incluso el rey también fueron ejecutados, ¿cierto? Como ustedes han visto en algunas películas, a través de lo que era la guillotina, que en aquel entonces era tomado como un gesto de humanidad, porque la guillotina era una muerte muy rápida, ¿sí? Te ponían en la guillotina, caía la hoja, listo, se moría sin mayor escándalo, sin mayor tortura, ¿ya? Aparece la figura de Robespierre, que era un líder radical dentro de esta Convención Nacional, pero eso ya es parte de otro tema dentro de lo que es la historia de Francia. ¿Ya? Perdón, otra sí. Ya, ahora chiquillos, dentro de esta época aparece el directorio y el consulado dentro de Francia, página 30. Se devuelve, o sea, esta asamblea anterior se termina totalmente disolviendo, se vuelve al sufragio censitario, pero ahora tenemos el dominio de la burguesía. Predomina la burguesía todos estos elementos ya políticos, se retrocede políticamente, ya, como les decía, era casi universal los derechos, pero como volvemos a la burguesía, se toman ellos el poder, se retrocede políticamente, ¿ya? Creándose un directorio de 5 individuos. Dentro de este directorio aparece el caballero que está ahí puesto en esa imagen, que es Napoleón Bonaparte, que el cual en 1799 da un golpe de Estado. Se toma el poder en Francia, ¿ya? Y en 1804 este caballero tuvo la osadía de decir que él iba a ser emperador, no solamente de Francia, sino que también del mundo. Quiso extender los principios de esta revolución porque la libertad, la igualdad, la fraternidad no son malas ideas, no son malos valores, ¿ya? Él, como un estratega, ¿ya? Organizó un gran ejército para poder mantener su poder en sus manos, ¿ah? Y también para poder ampliar las fronteras de Francia. Él quiso extender las fronteras de Francia y quiso dominar no solamente Europa, sino el mundo. Como les decía, en los audios por WhatsApp, este caballero que está ahí puesto en esta imagen empezó a invadir ciertas zonas de Europa. Este hombre, Napoleón Bonaparte, invade Francia, destituye al rey Fernando VII, ya por en 1810 más o menos aproximadamente, para que ustedes entiendan, y pone a su hermano José Bonaparte en el poder en España. Las colonias americanas no tomaron en cuenta de que ese fuera rey, porque no era el rey que tenían ellos en un principio. Pero podemos buscar la independencia entonces, listo. A partir como uno de los elementos que puede explicar, ¿cierto?, la independencia de los países americanos, de las colonias españolas, podemos decir de que esta invasión de Napoleón a España fue uno de los factores externos que impulsaron la independencia, por ejemplo, de Chile y Argentina, ¿ya? Además, dentro de esta época, chiquillos, se difunden las ideas de la Ilustración. Ya explicamos la clase pasada lo que era la Ilustración, no hay para qué ahondarla aún más, ¿ya? Pero su poder duró poco porque fue derrocado en 1815, ¿ya? Estas consecuencias, chiquillos, es que de esta revolución es que dan un ejemplo a otros países para poder derrocar monarquías que no fueran realmente suficientes para poder ayudar a la población, sino que fueran monarquías absolutas que se dedicaban solamente al lujo y a la ostentación, ¿ya? Otra consecuencia importante es que el poder ya no viene de Dios, el poder político, sino que ahora viene del pueblo, ¿ya? Además, esta revolución fue modelo para otros levantamientos e ideas difundidas dentro de lo que es el mundo de aquel entonces, ¿ya? Y se desarrolla dentro de este proceso lo que son los derechos del hombre por escrito. Antes eran como derechos del hombre, pero más que nada así como de palabra. Ahora no, es un documento el que acredita, ¿cierto?, este proceso de los derechos del hombre, ¿ya?, como un documento casi legal. Estas ideas con el tiempo se consolidan, ¿ya? Pero todavía faltaba mucho para que los obreros, los campesinos, las mujeres y las personas de todas las razas fueran consideradas iguales. Muy bien. Bien, jóvenes, después de esta explicación que estábamos dando respecto de esta parte de la Revolución Francesa, vamos a la modelación. Ya les he dicho, la modelación es un ejemplo de actividad que no aparece en el texto, sin embargo, nos va a ayudar a entender y a comprender mejor el contenido y vamos a intentar ver o darles ideas de cómo queremos que ustedes respondan.
¿Ya? Observemos esta siguiente pintura que se llama La libertad guiando el pueblo de Eugene Delacroix en 1830. Fíjense bien en la imagen, en la pintura. Esta pintura representa algo, la libertad. Fíjense, el título es La libertad guiando al pueblo y está una mujer a pechos desnudos, ¿cierto? Izando una bandera por sobre una contienda. Papá. Auch, ¿qué pasó? Don Diego, gracias. Ahí sí. Muy bien, acá entonces estamos viendo esta imagen, ¿cierto? De esta pintura, ¿ya? Se supone que la metáfora es que esta mujer que la libertad está con sus pechos desnudos alimentando las intenciones de libertad, ¿cierto? De la población de aquel entonces. Tiene una metáfora muy bonita, ¿ya? Y es muy dramática visualmente de ver. Quiero que ustedes, chiquillos, me puedan decir respecto de esta pintura entonces. ¿Qué situación es la que representa esta pintura? La libertad. No, situación, Ah, no metáfora, situación. ¿Qué se ve en la pintura, así a simple vista? Una guerra. Una La guerra, revolución. una revolución, una barricada. ¿Qué se ve en la Lucha. parte de abajo de la Muerte. Personas muerte, ¿cierto? muertas. Personas muertas, perfecto, muy bien. Hay una bandera izada, hay humo, ¿cierto? De los cañonazos, perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. Según tu opinión, ¿qué simboliza la pintura? Lucha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se me ocurrió eso, ¿no? No, sé. pero se está luchando, pero ¿por qué se estaba luchando? Perfecto, muy Una bien. libertad. Por la Ya, muy libertad. bien, por la libertad, muy bien. Ya, se estaba luchando, ¿cierto? Por la libertad. Por Muy bien. una igualdad. Por la igualdad, ¿cierto? Perfecto, muy bien. ¿Ya? Sigamos, siguiente pregunta. Vayan respondiendo, chiquillos, ¿ya? Tercera pregunta. ¿Qué clases sociales figuran en la pintura? Ahora que se ve más grande ahí en la Clase pantalla. pobre más bien. Ya, Clase pero pobre más bien, ¿no? ya hay una persona que está con algunos harapos, acá abajo también. Acá, ¿quién es este? ¿Es una persona mayor? Plebeyo. No, no es mayor, no es tan mayor, realmente. Joven. Es Casi un como un jovencito, es casi un adolescente. niño. Sí. También hubo Niña. muchos niños que participaron, ¿cierto? De esta, Mm. Joven. sí, había muchos niños, muchos jóvenes. Luchando por la igualdad. Perfecto, pero este que está Pero él acá se ve ahí como un caballero. es un caballero. Se O ocupaba, de la- los pobres ocuparían sombrero. No. El No poder. sé qué clase social será ese caballero que está ahí. El del poder. Mm, por si ¿El un, clero? no, porque no era sacerdote, estaría con sotana, con algo. Ah, ya. También hubo sacerdotes que participaron, pero fueron los del tercer estado, los que estaban inmersos en la clase más baja. Este caballero era como Ah, un, no sé si decirlo noble, pero sí tenía una posición más acomodada que el resto. Puede haber sido burgués, Mm. ¿ya? Un comerciante, qué sé yo, un Ah, ya. extranjero, anda a saber tú. Porque así está representada la imagen, ¿ah? Mujeres, hombres, Mm. ¿ah? Intentando buscar la independencia, más que la independencia, la libertad de vivir en un país que no tuviera crisis, que no tuviera problemas, la libertad de un rey que no hacía mucho por su población, solamente se preocupaba por su propio bienestar. Muy bien, sigamos. Ahora, ejercitémonos, practiquemos lo aprendido. Tenemos acá una declaración de la independencia de Chile, es un extracto, ¿ya? Es un pequeño documento. Don Diego, ¿está por ahí? Don Diego Jauregui. Wake. Oscar. Ya. Don Juan. No. Ya, no importa. Quería pedirle a algún alumno que lo leyera, pero no están. Fueron a picar leña. Yo lo leo, aquí estoy. Ya, léalo, mi caballero, por favor. Con su Ya. mejor voz de día sábado en la tarde. Ya. Estoy un poco afónico nada más. No Espérame. importa, no se preocupe. Léalo lento, no se apure. Ya. Declaración de la Independencia de Chile. Extracto 12 de febrero de 1818. Perfecto. Ya. Estaba reservado al siglo XIV. 19. 14 Siga nada nomás. que ver. Siga. Ya, 19. disculpe. Al oír a la América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el periodo de su sufrimiento no podía durar más,
que el de su debilidad. La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a que lo llamaban el tiempo y la naturaleza. Ya. Sus habitantes han probado desde entonces la energía y firmeza de su voluntad. Este último desengaño le ha inspirado naturalmente la resolución de separarse para siempre de la monarquía española y proclamar su independencia a la faz del mundo. Hemos mandado abrir un gran registro en que todos los ciudadanos del Estado sufraguen por sí mismos, libre y espontáneamente, por la necesidad urgente de que el gobierno declare que el día de la independencia nos han autorizado los pueblos. Declarar solemnemente a nombre de ellos en presencia del Altísimo y es que no veo muy bien, y ¿Me hacer acerco? saber, Fíjense, le puedo hacer si es zoom. que estoy un poco cortadita. Ahí está, Bien. hacer... me Ah, perdí. ¿dónde quedé? Igual. Espérense, me Espérame. perdí. Algo del Altísimo. Me acuerdo. Aquí, y hacer saber, ¿dónde está la mano? Ya, y hacer saber a la gran confederación del género humano que el territorio continental de Chile y su isla adyacente forman de hecho y por derecho un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la monarquía digo, la monarquía de España, con plena amplitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses. Bernardo Higgins, Manuel Miguel Suñartu, Ciñarto, Hipólito de Villegas, José Saña, Ignacio. Sí, exacto. ya. Para empezar, Vaya que practicar más la lectura. por favor. Sí, pero salió bien, muy bien. Pregunta, ¿qué fecha aparece mencionada acá? 1818. ¿Qué día, qué mes? 12 El de 18 febrero. de El 12 septiembre de de febrero 1810. 1818. El título lo dice. 12 de 12 febrero. de febrero. 12 de febrero de 1818. El título, en el título. ¿Por qué esa es la fecha, chiquillos, de la independencia de Chile? El 18 de septiembre no es nuestra independencia, es el inicio del proceso de independencia. Ah, o sea, si ustedes quieren hacer alguna celebración un 12 de febrero, no están equivocados, porque ese día se firma este documento es más largo y sale un extracto, y se firma, decimos, ahí se sale, Chile es independiente, firma Bernardo Higgins, Miguel Sañartu, Ese es el día en que nosotros dejamos de ser colonia española. Muy bien. Ahora, chiquillos, la pregunta es muy sencilla. Tienen que ustedes subrayar en el texto y escribir las frases que les parezcan relacionadas con la Revolución Francesa. De todo eso que está escrito ahí, ¿qué palabras están relacionadas o frases o conceptos que estén relacionadas con la Revolución Francesa? Porque, perdón, la Reclamar independencia... los derechos sin ser delincuentes. Ya, ahí habla de derechos, Reclamar sus perfecto. derechos. Reclamar sus derechos, perfecto. Vamos no, ese es con esto. Proclamar su independencia. Ese con esto. Ahí. La independencia. Ya, muy bien. Me perdí. El Aquí que todos habla- los ciudadanos del Estado sufragien por sí mismos. Ya, muy bien. Que sufraguen todo por sí mismos. Perfectos. ¿De qué Estado forma? libre y soberano. Independiente y soberano. Ay, me perdí. Independiente, un estado independiente, Estado libre y libre. soberano. Sí. Ya, ahí, muy bien. ¿Qué más? Sí. Hablamos de la... Proclamar su independencia a la faz del mundo. Muy bien. Hablo de una proclamación. Perfecto, sí. Aquí. Proclamar la independencia a la faz del mundo. Separados de la monarquía de España. Separado de la monarquía de España. Muy bien. Hay otra palabra más que está bajito de esto. Son tres palabras. Adoptar la forma de gobierno que más convenga a los intereses. Eso, muy bien, la forma de gobierno que más nos convenga. O sea, que nadie nos gobierne, sino que nos gobernemos nosotros. ¿Ya? ¿Algo más? Ahí está. ¿Qué es lo que han dicho ustedes? Separarse. Y que la está repetido acá abajo también.
Libre y espontáneamente. Eso, libre y espontáneamente tiene que ver con la votación. Perfecto, ¿ven? Sufraguen por sí mismos, sí. Mira. Muy bien, chiquillos, ¿ven? La idea de este texto, que tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando, porque recuerden de que los factores, uno de los factores externos de la independencia de Chile es la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración y la independencia de Estados Unidos. En este caso, Porque está desfasado su... gracias, después se hablan de los desfasados. Ya, como les decía, la independencia de nuestro país tiene como factor externo, como influencia externa, la independencia de Francia, la Revolución Francesa. Y aquí muchas de las cosas que ustedes están hablando ahí tienen que ver con la revolución. El Estado libre, la independencia soberano, la forma de gobierno que más nos convenga, la independencia. El sufragio, en este caso, habla de un sufragio que igual como en Francia fue censitario, reclamar los derechos, en fin. Son conceptos propios de lo que fue la independencia, o sea, la Revolución Francesa y que fueron aplicados a la independencia de nuestro país. Muy bien. Apliquemos, chiquillos, lo aprendido. Aquí tenemos en las actividades de sistematización, y autoaprendizaje, un pequeño cuadro. Ya quiero, aprovechando que estamos aquí, lo podemos repasar. ¿Cuáles son en el esquema, cuáles son las palabras que faltan? A ver. Habla de que la Revolución Francesa tiene 3 cambios. El cambio político, ¿qué cambio será ahí? ¿Económico? Eso, muy bien, económico, perfecto, ponerle eco, para que se entienda. Y acá, y en la de acá, ¿cuál será? ¿Qué cambio podemos anotar acá? Social. Social, perfecto, muy bien. Ya, en el cambio político, ¿qué cambio político hubo? Hay hartos La cambios, monarquía deja de ser el sistema político imperante. Ya, pongámosle no monarquía, no M, para que se entienda. No monarquía. ¿Y por qué? ¿Por cuál se cambia? Porque si no es la monarquía, ¿cuál es? Va bien, perfecto, le falta la otra Estado patita. libre independiente. Exactamente, una república independiente. Muy bien, perfecto. Y en lo social, ¿qué cambio se desarrolló dentro de la Revolución Francesa en la parte social? Que podían elegir a lo que ellos quisieran, a lo que les Tiene convenga. eso es político. Se Eso tiene que empezaron a con discutir los derechos sociales. ¿ya? Eso tiene que ver con el tipo de votación, ¿ya? Sí. Votación. Pero acá, en lo social, ¿cómo se querían mirar a todas las personas? Iguales. Eso, iguales. hablaba Sí. de la igualdad. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Y estos cambios, ¿por qué fueron influidos? ¿Quién influyó para que Por esto? por el derroche de lujo de la monarquía. Ya, perfecto, ya. Entonces, por la mala administración, pongámosle, aquí no Sí. sé si puedo escribir. Por la mala administración, muy bien. ¿Qué más? Había un elemento externo que tiene que ver con un país americano que está en el norte. Estados Unidos. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? La independencia. Independencia. Ay, me equivoqué. Ya, pero se entiende que dice independencia. ¿Ya? Hagamos de cuenta que dice independencia. ¿Qué dice eso? Independencia. Y dice independencia. Ok, perfecto. Ahí tenemos completo el cuadro. Muy bien. Perfecto, maravilloso. Avancemos al siguiente. Fíjense. Página 38 de 39. Hay un mapa. En este mapa se ven marcados, ¿cierto?, los territorios que eran de dominio de Napoleón Bonaparte. Perdón. ¿Ya? ¿Qué tan extenso era este terreno, este territorio, cierto? A ver, aquí fíjense bien en la simbología del mapa. Sale Francia en 1789, conquista de la... No sé qué decir, de 1792, anexiones, países y estados dominados, estados independientes, principales países adversarios, y el límite, esa línea que está ahí es el límite. La pregunta dice, describe la extensión del imperio napoleónico. ¿Desde dónde hasta dónde se hacía este imperio napoleónico?
Reino de Dinamarca, Noruega, Reino de Prusia, Imperio Austriaco, ¿y Pero- cuál es el fondo? El rey, fíjense, ¿Eso esa es línea que está ahí, chiquillos, fíjense bien. La línea negra es la que me dice a mí hasta dónde llegaba el dominio de Napoleón Bonaparte. Era Confederación del Rin. Confederación. El Rin es un río, para que entiendan. El río Rin es un río. Confederación. Ya, Confederación del Rin. Rin, claro, por el este, ¿hasta dónde? Por el oeste llegaba más o menos. España. Hasta España, más o menos, porque también después a España llegó el dominio de Napoleón, desde la Confederación del Rin hasta España, el Hasta límite con la España. Confederación del Rin hasta España. Ya, muy bien, chiquillos. Siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la expansión del territorio desde 1804 y la crisis del Imperio Napoleónico? Como les explicaba por WhatsApp, si es un territorio amplio, ¿costará poder dominarlo, poder administrarlo? Sí. ¿Por qué? No, porque era muy amplio. Po. Porque era muy amplio. O sea, la extensión del territorio tiene que ver con la crisis porque mientras más amplio sea el territorio, más difícil es gobernarlo. Sí. ¿Va por ahí la cosa? Ya, perfecto. Sigamos. Fíjense, hay 3 imágenes en su texto. Hay 3 personajes dentro del texto, ¿cierto? Ahora, Sí. bajo cada una de estas imágenes hay un recuadro. En su texto sale mucho más determinado. Ustedes van a anotar la clase social o estamento que usted cree que corresponde a cada personaje. Ese que está ahí de rojo, ¿quién será? El clero. Muy bien, el El clero. clero. Esa señorita que está ahí tan producida. La nobleza. ¿Y este que está acá? El tercer estado o estado llano. Perfecto, muy bien, muy buena respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos le permiten suponer la clase social a la que pertenecen? La vestimenta. Ya, muy bien, la vestimenta, ¿cierto? La forma de vida de ellos también que se ve Sí. reflejado en la vestimenta. Y la última pregunta. ¿Cuál de las 3 clases sociales fue el motor impulsor de la Revolución Francesa? Tercer El estado. tercer estado. El tercer estado o estado llano. Muy bien, muy buenas respuestas. Vayan anotándolo en su cuaderno. Ahora quiero que ustedes me definan esos 3 conceptos que estaban anotados en su libro como definiciones. Revolución, antiguo régimen, absolutismo, ilustración y división de los poderes del Estado. ¿Qué pueden decir respecto de la revolución? ¿Qué es la revolución? Un cambio drástico. Ya, muy bien. ¿Sí es un cambio drástico? Es un cambio, no es repentino, pero es Radical. drástico. Claro, radical. Esa es una muy buena palabra, Sí. ¿ya? Muy buena definición. ¿A qué se le denominaba antiguo régimen? El final de un sistema de gobierno. Su antiguo gobierno, su antiguo régimen. Casi, El término. casi. término. ¿Recuerdan? No, el antiguo régimen tiene que ver con las características que poseía Francia en aquel entonces, que eran las características políticas, sociales y económicas. Eso es el antiguo régimen. Las características que tenía Francia en aquel entonces. ¿Ya? Por ejemplo, del antiguo régimen, el absolutismo. ¿A qué se referirá el absolutismo si se los cambio a monarquía absoluta? ¿Qué podrían definir Que ahí? el poder estaba en una sola persona. ¿Y quién era esa persona? El rey en este caso. Perfecto, muy bien. Cortita la respuesta, precisa y concisa. No hay para qué adornarla más. Con una respuesta concreta, el absolutismo es que todo estaba en manos del rey. Tenía el poder, tenía todo, o sea, el rey tenía todo el poder. ¿Ya? ¿Qué es la ilustración? Como movimiento. Es un movimiento como intelectual con el Perfecto. fin de mejorar la vida de las personas. Sí, entre comillas, era como para sacarlos de la mirada que tenían en aquel entonces de la época medieval, ¿ya? Perfecto, sí, fue un movimiento intelectual y artístico que estuvo en Francia, en Italia, en Alemania. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos con la división de los poderes del Estado?
Algo vimos recién. ¿Cuántos poderes Era son? como Que se los tres. dividieron el ¿cuál es qué? legislativo, judicial y legislativo, ¡ay! ejecutivo y judicial. Ejecutivo, Ejecutivo. muy Sí, bien. Ahí ejecutivo era el otro. están Sí. muy bien los poderes del Estado. Sí. Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Ya? Y lo último, tienen que ustedes en su libro completar la autoevaluación, que van a ir marcando si comprendieron más o menos, o todo, o más o menos, o tienen dudas, o no entendieron nada, respecto de todos los contenidos que vimos en la Revolución Francesa, que son los factores, las etapas, las consecuencias, los